¿Alguna vez has sentido que quieres avanzar, pero algo te detiene? No es falta de capacidad, no es falta de oportunidades, es miedo. Miedo a fracasar, miedo a equivocarnos, miedo a salir de nuestra zona de comodidad. En esta mentoría aprenderás cómo identificar los pensamientos que nos limitan. ¿Por qué sentimos miedo al cambio? Estrategias para avanzar a pesar del miedo. ¿Cómo desarrollar confianza en ti mismo? Quédate hasta el final. Bienvenidos. Quiero compartir esta mentoría que he titulado ¿Cómo vencer el miedo al cambio? Quiero compartir un texto bíblico. Dice de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este espacio es un espacio para aprender, para crecer y para inspirarnos juntos. Quiero que conozcas un poco quién soy, un poco de mi historia, un poco de mi propósito y mi misión. Decidí compartir este tema porque todos enfrentamos miedos, pero también tenemos el poder de transformarlos. Una pregunta para reflexionar. Quiero compartirte esta pregunta para reflexionar. ¿Qué harías si el miedo no te detuviera? Respóndete a ti mismo. No me respondas a mí, respóndete tú. ¿Qué harías si el miedo no te detuviera? Número 1, emprender. Número 2, estudiar, cambiar de trabajo, cumplir un sueño. ¿Qué harías? Muchas veces no nos detiene la falta de oportunidades, porque todos tenemos las mismas oportunidades. Nos detiene el miedo, ese miedo a cambiar, ese miedo a salir de esa zona de comodidad. ¿Qué harías hoy si no tuvieras miedo? ¿Cuál de estas cosas o muchas más harías si no tuvieras miedo? ¿Qué es realmente el miedo? Quiero compartirte hoy qué es realmente el miedo. El miedo es una emoción natural, es verdad. El miedo es algo natural de los seres humanos. En algunas ocasiones el miedo nos protege del peligro, pero a veces también nos impide crecer. Ejemplos comunes del miedo: miedo a fracasar, miedo al rechazo, miedo al que dirán, miedo a equivocarse. El miedo no siempre significa que vas por el camino equivocado. Muchas veces significa que estás creciendo. Mira, recuérdalo bien. El miedo es una emoción natural, pero a veces nos está estancando para que crezcamos en lo que queremos hacer. Entonces, es normal y es natural sentir miedo, pero ese miedo a veces nos impide crecer, aunque a veces el miedo, si vamos por un camino, por un lugar oscuro, solo, sentimos miedo, ese miedo a veces nos protege de algo que nos quiera hacer daño, pero en otras ocasiones ese miedo nos impide crecer, nos impide avanzar, nos impide realizar muchas cosas que podríamos hacer como seres humanos, porque tenemos muchas oportunidades que a veces no nos las damos por miedo. Entonces recuerda, el miedo no siempre significa que vas por el camino equivocado, no siempre significa eso. Confía, cree, avanza. ¿Cuáles son las consecuencias de no cambiar? Las consecuencias de quedarnos siempre en el mismo lugar.
permanecer en la zona de comodidad. Te acostumbras a lo conocido y evitas cualquier riesgo. Esa es una de las consecuencias de no cambiar. Permanecer allí siempre en esa zona de comodidad donde nos sentimos seguros, donde no sentimos miedo, ni al fracaso, ni al rechazo, ni al qué dirán. Entonces nos conformamos y nos quedamos allí, en esa zona de comodidad. Esa es una de las consecuencias de no cambiar. Posponer sueños. Lo dejas para después y ese después puede nunca llegar, porque resulta que el tiempo no se detiene, el tiempo avanza, cada día avanza más a prisa. Y posponemos esos sueños por el miedo. Otra de las consecuencias de no cambiar es vivir con arrepentimientos. Duele más lo que no hiciste que lo que intentaste. Mira bien, duele más lo que no hiciste que lo que intentaste. Por eso debemos intentar, aunque fracasemos una y otra vez, pero siempre habrá una nueva oportunidad. Otra de las consecuencias de no cambiar es ver pasar las oportunidades, verlas pasar por nuestro frente, verlas pasar delante de nosotros y ver cómo otras personas sí las aprovechan porque vencieron el miedo al cambio. Mientras dudas, la vida sigue. No te olvides de eso. Mientras estás dudando, mientras estás pensando si lo hago o no lo hago, la vida continúa. El tiempo no se detiene. Y las oportunidades también. Las oportunidades también van pasando. Entonces, recuerda, reflexiona en esto. ¿Qué duele más? ¿Intentarlo y fallar o nunca intentarlo? Piénsalo. ¿Qué es más doloroso? ¿Intentarlo y fallar o nunca intentarlo? A veces el costo de no cambiar es mucho más alto de lo que imaginas. A veces pagamos un precio muy alto por no cambiar, por quedarnos en esa zona de comodidad. Ese precio a veces es más alto del que imaginas. Tengo una experiencia personal y quiero compartirla con ustedes. Mi historia no es perfecta, porque no somos perfectos, no soy un ser humano perfecto. Soy como cualquiera de ustedes, porque tampoco es que tenga 4 manos, 4 pies, no. Soy igual que todos los seres humanos. No, mi historia no es perfecta, pero es real. Y si yo pude, tú también puedes. Si yo pude vencer ese miedo al cambio, tú también lo puedes hacer. Hubo un tiempo en mi vida en el que el miedo me paralizó. Tenía sueños, tenía planes, tenía anhelos, deseos de hacer algo diferente, pero algo dentro de mí, ese miedo dentro de mí siempre me decía, ¿y si fracaso? ¿Y si vuelves a fracasar? Porque ya había tenido varios fracasos en intentos de emprendimiento, de hacer cosas diferentes. Ya había tenido fracasos, entonces llegaba esa vocecita, ¿y si fracaso? ¿Y si vuelves a fracasar? Ese fue mi camino. No es sencillo, no ha sido sencillo. He tenido también momentos difíciles, pero he podido avanzar un poco. Aún estoy en el proceso. El miedo siempre estaba ahí, presente. Dudaba de mí, de mis capacidades y del futuro, porque siempre ese es uno de los mayores miedos que enfrentamos los seres humanos, de que no somos capaces, no es que no puedo, es que no, es que esto no es para mí. También pensaba cómo sería si fracaso, cómo sería mi futuro. Sentía miedo, pero tomé una decisión.
porque siempre para empezar debemos tomar una decisión. Decidí dar un paso a pesar del miedo, a pesar de que tenía ese miedo allí dentro de mí. Me decidí a dar un paso. No fue fácil, pero lo hice, lo logré. Y creo que tú también puedes lograrlo. El proceso. Hubo días difíciles, caídas, lágrimas, momentos en los que pensé, ya, hasta aquí llegué. Pero también hubo muchos aprendizajes que me transformaron. Y todavía sigo en ese proceso. Aún ese proceso no termina. Todavía estoy allí. Es un proceso de crecimiento personal, de aprendizaje, de estudiar mucho, de pasar de pronto, de dejar de hacer muchas cosas que me gustan por crecer, por aprender, por estudiar. Pero todo eso, todo ese proceso me ha enseñado demasiadas cosas importantes y me transformaron ese miedo que sentía en oportunidades. ¿Cuál ha sido el resultado de ese proceso en el que estoy? Descubrir mi propósito. Ese ha sido uno de los resultados más grandes que he tenido en este proceso. Descubrí mi propósito. ¿Cuál es mi propósito? Ayudar a muchas personas mayores que creen que ya no hay oportunidad, que ya no hay oportunidad para ellos, que ya no cumplieron sus sueños, que ya no pudieron lograr sus metas. O también para las personas más jóvenes que dicen que no tienen oportunidad porque no tienen experiencia, porque son muy jóvenes, porque son inexpertos. Ese es mi propósito, ayudar a descubrir que nunca es tarde para empezar, seas joven o seas viejo. Descubrí mi propósito, recuperé mi confianza y hoy vivo la vida que antes solo soñaba. Esa vida de ayudar a otros, que es la satisfacción más grande que podemos nosotros encontrar. Ayudar a otras personas a descubrir también el propósito en la vida. Hoy quiero decirte que no estás solo, no estás sola. El cambio da miedo, pero también da libertad. Recuerda esto y vale la pena. El cambio da miedo, pero también da libertad y vale mucho la pena. Mi historia cambió cuando decidí creer más en Dios que en mis miedos. Cuando decidí creer más en mí que en mis miedos. Y cuando puse primero a Dios. Y actuar aunque temblara, aunque estuviera temblando, aunque el temor estuviera ahí a mi lado, tomé esa decisión. Entonces esa historia mía cambió cuando decidí creer más en Dios, creer más en mí que en mis miedos. Te voy a regalar 4 claves para vencer el miedo. 4 claves. De pronto no son todas, pero te voy a compartir hoy 4. Pequeños pasos que transforman tu vida. Número 1. Reconoce tu miedo. ¿Cuál es ese miedo que te está limitando? Acepta que tienes miedo. No aceptarlo no te hace débil, ¿sabes? Aceptar que tienes miedo no te hace débil, te hace valiente y consciente. Esa es una de las 4 claves para vencer el miedo. Número 2. Enfoca tu propósito. Recuerda tu para qué o tu por qué. Recuerda cuál es tu porqué de ese propósito. Tu familia, tus hijos, tus amigos, tu círculo social, tus deudas, tu futuro, tus sueños, tus metas. ¿Cuál es ese porqué? ¿Cuál es ese para qué? Enfoca tu propósito en ese porqué. Tu propósito es más grande que tu miedo, recuerda siempre eso.
Tu propósito es más grande que tu miedo. Da un paso pequeño hoy. Da un paso pequeño hoy. No necesitas tener todo claro. Solo dar el siguiente paso. La acción disuelve el miedo. La acción. Debemos dar ese paso y empezar. Confía en Dios y en ti. No estás solo, no estás sola. Dios te da la fuerza y la sabiduría para avanzar con seguridad. Esa es la clave número 4 para vencer el miedo al cambio. Entonces, vuelvo y te la repito. Reconoce tu miedo. Enfoca tu propósito. Da un paso pequeño hoy y confía en Dios y en ti. Un día vas a mirar atrás y te darás cuenta de que valió la pena. El cambio no es fácil, pero es el camino hacia la vida que sueñas. Recuerda, no se trata de no tener miedo, sino de decidir avanzar a pesar de él. Cada paso que das hoy es un paso hacia la persona que Dios diseñó que fueras. Una pequeña reflexión. Es tu momento. El cambio comienza cuando decides mirar hacia adentro con honestidad y valentía. Mirar tu interior, mirarte hacia adentro. Tómate unos minutos para ti y responde en tu corazón. Respóndete a ti mismo. ¿Qué cambio has estado posponiendo por miedo? ¿Qué sueños o metas tienes hoy que siguen guardados? ¿Qué creencias o pensamientos te están limitando? ¿Qué paso pequeño puedes dar hoy para acercarte a tu cambio? ¿Qué pasaría si tu vida finalmente, si en tu vida finalmente decidieras confiar y avanzar? Escribe tu respuesta. Respóndete tú mismo. La respuesta es muy importante. Debemos hacernos estas preguntas y responderlas. Cuando escribes lo que sientes, aclaras tu mente. Recuerda esto, cuando escribes lo que sientes, aclaras tu mente, fortaleces tu decisión y te acercas a la vida que Dios tiene para ti. Entonces te invito a que escribas esas respuestas. Y hoy elige avanzar con fe y valentía. Tu vida puede cambiar hoy. Atrévete a elegirte tú mismo. Recuerda, no tienes que tener todo claro, solo necesitas dar el primer paso. Solo necesitas dar el primer paso. Tu nueva historia comienza hoy con ese primer paso. El miedo no desaparece de la noche a la mañana, es verdad. Pero cada paso que das te hace más fuerte y te acerca más de la vida que sueñas. Te acerca más a la vida que sueñas. Recuerda siempre, mira, no te olvides. Eres valiente. Porque cuando nosotros queremos más de lo que tuvimos ayer, no estamos siendo ambiciosos o no es una ambición mala, es una ambición buena. Entonces eres valiente por querer más de lo que tuviste ayer. Estás creciendo, no te olvides, estás creciendo. El crecimiento siempre comienza fuera de tu zona de confort. Recuerda esto siempre. Hay puertas esperando. Dios ya preparó lo que aún no puedes ver, lo que aún no te imaginas. Solamente tienes que dar ese primer paso. Cada paso cuenta. No es la rapidez, es la constancia la que transforma vidas. No es la rapidez, no es hacer las cosas aceleradamente a las carreras y vamos. No, es la constancia, es con constancia y con disciplina que nosotros podemos transformar nuestra vida. Cada paso cuenta, cada paso que das cuenta. Tu mejor versión te espera. Confía, avanza, no te rindas. Lo mejor está por venir. Confía, avanza y no te rindas. Hoy
Decide y di para ti mismo, hoy decido elegir el cambio, elegir mi crecimiento, elegir la vida que Dios soñó para mí. Repite eso en tu mente y verás cómo empieza a cambiar y ese miedo empieza a alejarse de ti. Algo muy importante y lo más importante, no esperes a sentirte listo, perfecto o sin miedo, porque si te sientas a esperar el momento perfecto, nunca va a llegar. ¿Sabes qué va a pasar? Va a pasar el tiempo y las oportunidades. Entonces, nunca esperes a sentirte listo, perfecto o sin miedo. Tu acción hoy es la que determina tu futuro. ¿Cuál es esa acción que tienes para cumplir hoy y qué puedes hacer? Empieza donde estás con lo que tienes y con fe en lo que Dios puede hacer en ti. Empieza hoy. Elige una sola acción de las que aprendiste hoy y comprométete a dar ese primer paso. Tú puedes. Yo creo en ti y tú también debes creer en ti. Gracias. Gracias por permitirme acompañarte en este camino al éxito, porque somos emprendedores de éxito.